Estados Unidos está intensificando la presión sobre México para que permita a las fuerzas militares y estadounidenses llevar a cabo operaciones conjuntas para desmantelar el narcotráfico en México. Por su parte, Claudia Sheinbaum insiste en negar la presencia de las fuerzas estadounidenses en México. Sin embargo, varios sucesos parecen desmentir a la presidenta, como la captura de Nemesio Ceguera y la aprobación del Senado para que marinos estadounidenses capaciten elementos de SEMAR, entre otros. ¿Cuál es el efecto de este combate sobre los cárteles del narcotráfico? ¿En qué se diferencian estas acciones de las que implicaba el Plan Mérida? ¿Qué revela de la relación entre México y Estados Unidos? Estoy más en Lo Marginal en el Centro. Amigas, amigos, bienvenidos a otro programa de Lo Marginal en el Centro, esta vez para tratar un tema de gran relevancia para la vida y soberanía de los mexicanos: la injerencia de Estados Unidos sobre las decisiones de seguridad. Y para ello tenemos un gran invitado, Javier Posada, profesor e investigador de tiempo completo en la UNAM, a quien le agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, doctor Javier. ¿Qué tal? Muchas gracias, Cristian. En los últimos días, Javier, la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado cualquier tipo de injerencia o presión de Estados Unidos en la política del combate al narcotráfico en el país. Sin embargo, varios sucesos parecen al menos contradecirla. Tenemos, por ejemplo, la muerte de Nemesio Segura Cervantes, alias El Mencho, que además el presidente Trump ya se colgó la medalla de aquella baja. También tenemos la aprobación del Senado para que marinos estadounidenses entren al país para capacitar a elementos de las Fuerzas Especiales Mexicanas. Y en tercer lugar, tenemos la coincidencia entre la llegada de estos marines estadounidenses con la baja del Mencho, y entre otros elementos que podrían ser coincidenciales. ¿Usted qué opina, Javier? ¿Cree que la agenda del combate al narcotráfico está condicionada por Estados Unidos? Y si es así, ¿en qué medida lo estaría? Bueno, primero, muchas gracias nuevamente a Canal 6 TV y a ti, Cristian, por esta oportunidad de estar en Lo Marginal en el Centro. Mira, lo primero que hay que señalar es que las relaciones entre México y Estados Unidos, en particular en materia de seguridad, y me refiero pues lo que tiene que ver con aspectos militares, de adiestramiento, seguridad fronteriza, tráfico de drogas, la migración forzada, desde luego, el flujo de armas de Estados Unidos a México, pues hace una relación muy difícil, con muchos elementos que se ven influenciados por el contexto. Entonces, déjame recordarle al teleauditorio un evento muy importante para darnos una idea. En el último día de la presidencia de Barack Obama, estoy hablando de su segundo mandato, es decir el 19 de enero, porque al otro día comenzaba Trump su primer periodo, fue enviado, extraditado Joaquín Guzmán Loera, fue enviado a los Estados Unidos, donde sabemos que está sentenciado a cadena perpetua. Entonces, claro, en aquel momento se interpretó, como seguramente era, como una especie de acuerdo de salida en ese sentido para Barack Obama, ¿no? Y no que fuera necesariamente una actitud arrogante de Donald Trump, como sabemos que ahora pues, se le ha acentuado, ¿no? Entonces, siempre habrá ese tipo de contextos. Lo que sí podemos decir, Cristian, es que en este caso la neutralización probablemente del delincuente más peligroso en los últimos años en México, pues fue abatido por resistir con armas, resistir con violencia el acto de autoridad. Recordemos que lamentablemente cayeron entre funcionarios civiles y militares integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército, cayeron 23 personas, ¿no? Abatidas
esta capacidad de fuego. Entonces, sí, usualmente, insisto, regresando al origen de la pregunta, hay estos condicionamientos, indudablemente que la presión de Estados Unidos desde la Casa Blanca, pues lo sabemos, hay 92 peligrosos delincuentes que fueron enviados a los Estados Unidos en 3 grupos diferentes, recordaremos, pero que están allá enfrentando sus procesos penales, ¿no? Además de la sustracción de Zambada García, ¿no? Que recordemos que eso se hizo con el gobierno de Joseph Biden, no fue con Trump. Entonces, me parece que, insisto, siempre habrá este condicionamiento que forma parte de esa complejidad a la que me he referido. Es muy interesante este contexto que nos da. Y sobre ello, quisiera continuar la siguiente pregunta. ¿Considera que esta política de enfrentamiento directo, hacia el narcotráfico, que un poco se puso de evidencia, como ya mencionaba, con la baja al Mencho, eh, forma parte de un nuevo programa de combate al narcotráfico que se va a mantener a lo largo del sexenio? ¿O cree que más bien la continuidad de esta política de enfrentamiento directo dependerá de las presiones y necesidades de Estados Unidos? Bueno, sí hay yo no puedo decir que hay una ruptura, pero sí hay diferencias muy importantes, diferencias incluso estructurales. Voy a enunciar algunas, no todas porque son muchas, pero que marcan claramente una diferencia entre la no estrategia del sexenio pasado y la que se está desarrollando ahora. Por ejemplo, las funcionarias y funcionarios, Cristian, que están en las áreas de seguridad civiles, empezando por el propio Omar García Harfuch, ¿no? El nuevo director de la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, el director Barrosio, que está al frente del Centro Nacional de Inteligencia, la maestra Reina Virruete, que es la directora de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, Marcela Figueroa Serrano, al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, e incluso el propio Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, forma parte del equipo cercano de García Harfuch. Recordemos que cuando García Harfuch se va a la campaña, primero interna de Morena y luego como candidato al Senado, recordemos que él es en este momento senador con licencia, Pablo Vázquez se queda ahí y lo ratifica Clara Brugada ya como jefa de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Hablando de estos perfiles que son profesionales en materia de seguridad pública, ¿no? Es decir, que conocen de qué se trata, incluso el lamentable homicidio de este colaborador también de García Harfuch allá en una pollería en Coacalco, ¿no? Pues da una idea de lo peligroso que es este trabajo. Si tú lo contrastas con los nombramientos que hizo López Obrador, pues evidentemente Alfonso Durazo lo que quería era ser gobernador de Sonora. Solamente estuvo 2 años al frente de la Secretaría de Seguridad. Después el subsecretario que quedó se fue a buscar ser candidato de Morena a Coahuila, al gobierno del estado. Hoy es diputado plurinominal con el PT. Y por supuesto Rosa Isela Rodríguez, que pues no tenía ninguna trayectoria en ese ámbito, siendo quizá el problema social más acuciante para el país, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. Otras estructurales, por ejemplo, el paso de la Guardia Nacional al Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Otros más, la publicación durante el mes de junio de 12 ordenamientos jurídicos, entre ellos la creación del Sistema Nacional de Inteligencia para la Seguridad Pública, la ley contra la desaparición forzada de personas por particulares, es decir, obviamente por delincuentes, y así otros recursos jurídicos. Y un poco más atrás, ¿no? Casi al inicio del sexenio, se presentó y se aprobó en el Senado de la República la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, tenemos elementos referentes, perfiles que claramente contrastan con la administración anterior y que, bueno, estaremos viendo pues los resultados porque pues
llevamos año y medio de gobierno, ¿no? Y pues en esos términos esperemos que obviamente que dé resultado. Este es mi comentario. Es importante esta distinción que hace entre los elementos de la administración anterior y los de la administración actual, sobre todo en el ámbito de la defensa nacional. Y me llama la atención sobre todo porque usted pone énfasis en el carácter profesional de los, eh, sí, de los actuales regidores de la política, este carácter profesional en relación un poco a los que tuvo el anterior gobierno, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que se me hace interesante es que justamente los actuales, que son más profesionales, hagan uso del enfrentamiento directo o de la violencia como herramienta, pues, para combatir al narcotráfico. Y por otra parte, pues, el gobierno de Andrés Manuel, que un poco haciendo esta analogía del profesionalismo, seguramente sí lo eran, pero no tanto en el área de la defensa nacional, pues ocupaba más bien la política de abrazos, no balazos. Y claro, eso no quiere decir que porque los de la actualidad sean profesionales no puedan hacer uso de la violencia, ¿no? Pueden hacer uso de la Guardia Nacional, como usted señaló, pero al menos es un poco interesante, pues, esta aparente, disyuntiva. Y en ese mismo sentido, quería comentarle que, pues, y ligando a las anteriores preguntas, que es claro, ¿no? No queda seguro, entonces, si este combate al narcotráfico es meramente un proyecto nacional, si está influido, por Estados Unidos y hasta qué punto. Pero lo que sí nos queda más o menos claro y por ser confirmado por la presidenta es que hay un convenio de intercambio de inteligencia entre los dos países para combatir al narcotráfico, ¿no? Y eso inmediatamente pues, nos remite a lo que fue la iniciativa Mérida, que más o menos se planteaba en esos mismos términos. En ese sentido, le quería preguntar, Javier, ¿qué diferencias ve de estas nuevas políticas de combate al narcotráfico en relación con lo que fue en su momento el Plan Mérida? Bueno, hay que recordar que el Plan Mérida pues desaparece en todas estas cuestiones personales que tenía el expresidente López Obrador con el expresidente Felipe Calderón. Aquí también hay un matiz importante, Cristian, que hay que considerar. También en el sexenio de López Obrador, si no con una intensidad que se hubiera esperado, recordemos que también se detuvo a Rafael Caro Quintero por la Armada de México, que incluso un helicóptero se cayó en un accidente y lamentablemente murió la dotación del personal de la Infantería de Marina y la tripulación. Es decir, enfrentar al narcotráfico es enfrentar a un verdadero enemigo, es decir, está dispuesto a matar o morir, ¿no? Entonces, en esos términos, lo que yo estoy observando en estas condiciones es también la importancia de la Guardia Nacional como una Fuerza Armada intermedia, administrada ya por la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí me parece que es una notable diferencia, porque pues con esta cobertura, claro, ahora el próximo 30 de junio va a cumplir 6 años, recordemos que hizo su pase de entrada de revista ahí en el Campo Marte, el 30 de junio del 2019. Entonces es una institución que pues para las dimensiones del reto y el número y la cobertura geográfica, pues digamos que está comenzando propiamente dicho. Además, llevamos, Cristian, 40 años intentando estas cosas, es decir, como gobiernos y sociedades, no es quién gobierne y qué partido sea, pero simplemente para hablar de algo reciente, ¿no? Cuando en diciembre de 1999, en las postrimerías del sexenio de Ernesto Zedillo, se crea la Policía Federal Preventiva, en el 99, teniendo como pie veterano la tercera brigada de la Policía Militar, con cuartel en el campo militar número 1, la Policía Fiscal, la Policía de Migración y la Policía Federal de Caminos. Ese fue el primer gran experimento de una estructura civil militar en materia de seguridad pública.
Exactamente 10 años después, y como lo apuntabas con el caso de la iniciativa Mérida, en donde entre otras cosas se impone un nuevo sistema penal acusatorio desde Washington, desaparece la Policía Federal Preventiva y se crea la Policía Federal en el 2009. Y exactamente 10 años después, desaparece la Policía Federal y se crea la Guardia Nacional. Es decir, la institución más importante en materia de seguridad pública federal ha sido modificada cada 10 años, ¿no? Se crea en el 99, se modifica en el 2009 y se vuelve a modificar en el 2019. Entonces, me parece que con esos cambios estructurales y verdaderamente, no solamente jurídicos, sino de adiestramiento, de cobertura, de adoctrinamiento, marcos jurídicos, pues es un esfuerzo muy importante que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional para cumplir con esas nuevas atribuciones. Propiamente dicho, es una Fuerza Armada más. Ahí está en el texto constitucional, artículo 89, fracción sexta, ¿no? Ahí es donde dice que el presidente, bueno, el titular del Poder Ejecutivo, en este momento tenemos a la presidenta Sheinbaum Pardo, pues obviamente aparece allí como una de sus responsabilidades indelegables. Javier, usted nos comenta que son importantes los cambios que están sucediendo dentro de la Secretaría de la Defensa en aras, pues, de combatir al narcotráfico, ¿no? Habla de los cambios que hay dentro de los elementos en sus diferentes niveles adentro de la Secretaría y también los cambios legales que existen adentro en aras de mejorar, pues, la eficiencia en este combate. Y usted justamente se remontó y nos dio como al menos 30 años atrás de cómo cada 10 años ha venido cambiando estos dos elementos, al menos los legales y pues sí, los elementos que la componen, pues las personas. Pero los cambios, pues no han mejorado, o sea, no han ido para mejor. Al contrario, por ejemplo, cuando llegó a su fin el Plan Mérida, se han recrudecido algunos objetivos, como la violencia, por ejemplo, este, el aumento en el comercio de algunas drogas. Entonces, ¿cómo se puede de alguna manera garantizar con esta nueva organización adentro de la Secretaría de la Defensa y este nuevo proyecto que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum para garantizar mejores resultados en el combate con el narcotráfico? Bueno, es difícil decir que garantizarlo, porque pues es dar por descontado que los objetivos se van a cumplir, y desde luego que el reto es importante. Ahora, me parece que a mexicanas y mexicanos de bien, ¿no? Nos interesa que las cosas salgan, ¿no? Es decir, estar argumentando, señalando que pues no va a salir, pues aquí en esto nadie va a salir ganando, todos vamos a perder, excepto los delincuentes. Entonces aquí lo importante, Cristian, en efecto cómo esta métrica, ¿no? Estos estudios, estos cálculos, esta cobertura regional, pues van dando los resultados. Ahora hay una polémica muy intensa respecto de cómo se están midiendo los homicidios dolosos, ¿no? Hay en la opinión pública está muy extendida la idea de que al cambiar la métrica, pues baja el número de homicidios, que a decir de las autoridades correspondientes han bajado en el comparativo anualizado un 40%, ¿no? Entonces, y sin embargo hay otros delitos que siguen a la alza, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, generar confianza en la información que se le entrega a la ciudadanía en general para poder, en efecto, tener una métrica. Fíjate, el sexenio pasado, aunque lo mandata la ley de planeación, no se publicó el programa especial para la seguridad nacional. Como sabemos, primero va el Plan Nacional de Desarrollo, después vienen los programas sectoriales y después vienen los programas especiales. Hasta el momento que estamos haciendo esta entrevista, y gracias por la oportunidad, no se ha publicado el programa especial para la seguridad nacional. Yo espero que sí, porque en el sexenio de López Obrador no hubo las posibilidades de cómo pues poder medir, ¿no? Si había o no
en ese sentido un avance, porque como no se supo, ¿no? Son como las encuestas que también desaparecieron en su sexenio, que ojalá y se retomen, las encuestas de adicciones, ¿no? ¿Quién se droga, en dónde se droga, con qué frecuencia se droga, qué sustancias utiliza, qué edades tienen? Porque sin esa información, ¿cómo hacemos las políticas de salud pública para la prevención y eventualmente la cura de las personas que padecen, ¿no? Alguna adicción? Entonces, sí, sí es importante, insisto, que los datos estadísticos, la georreferenciación de los delitos, pues sea la base para poder construir programas de seguridad pública a nivel municipal, estatal y desde luego federal. Gracias, Javier. Y un poco para ir cerrando esta entrevista, el- le quería preguntar, en medio de esta coyuntura internacional que vivimos, de estos ataques descarados de Estados Unidos hacia, hacia Irán, específicamente, y esta política de asedio a otras naciones como Canadá, Dinamarca, Venezuela. en el caso de Groenlandia, México, y claro, Venezuela, ¿no? ¿Qué postura dentro de esta coyuntura, este contexto, qué postura debe adoptar México ante Estados Unidos en aras de defender su soberanía nacional, ¿no? O sea, continuar con una política de enfrentamiento directo con el narco, aún con el riesgo potencial para la sociedad de una posible respuesta del narcotráfico. Ya vimos que hubo como 250 lugares que fueron quemados allá en el norte del país como represalia, pues, del narcotráfico después de la muerte del Mencho. O la otra parte es, pues, ser menos dócil ante Estados Unidos, pero con el riesgo de provocar una posible intervención en determinado momento, ¿no? O sea, el punto es cómo caminar inteligentemente entre estas dos realidades latentes. La intervención, ¿no? Una posible intervención y, pues, una posible respuesta. Bueno, no posible porque ya sucedió, ¿no? Pero una respuesta más grave en todo caso por parte del narcotráfico si mantenemos esta política de conflicto directo, pues. Bueno, mira, es una pregunta que voy a intentar ser lo más breve posible. Y dije intentar, porque es una pregunta que necesita una respuesta larga. Lo primero es señalar que yo veo bastante remota, no digo que imposible, porque en ciencias sociales no puedes hablar con esa contundencia, pero veo muy poco probable una intervención directa a Estados Unidos, ¿no? Es decir, me refiero en términos militares o incluso con drones artillados, en fin. Eh, Cuando se creó el Comando Norte, Cristian, en abril del 2002, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, hay una reconfiguración de la geografía militar estadounidense y México es considerado dentro del Comando Norte junto con Puerto Rico, las Bahamas y Canadá, obviamente la península de Alaska. Entonces, a partir de 2016 se incrementan notablemente los intercambios. De hecho, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría Marina, en el cuartel general del Comando Norte que está en Colorado Springs, en donde también está el proyecto Apache, es decir, la defensa aeroespacial nuclear de Estados Unidos, Sedena y Semar tienen ahí un enlace permanente, por ejemplo. También estas, claro, en este momento hay mucha sensibilidad, pero estos intercambios, ¿no? De que elementos de las Fuerzas Armadas de México van a Estados Unidos o de Estados Unidos vienen, aquí ha habido cualquier cantidad. Hace poco estaba leyendo un reportaje de investigación y hablaban de poco más en lo que llevamos del siglo XXI, alrededor de 70 intercambios. Quizás esté equivocado, pero es un número aproximado. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el principal destino turístico de los estadounidenses es México. Este dato lo consulté en el Instituto Nacional de Migración. En México radican 1.200.000 estadounidenses, ¿no? O sea, lo escogieron como su nuevo país, ¿no? Digámoslo así. Ahora, en Estados Unidos, el 10% de la población, es decir, 48 millones aproximadamente, tienen algún vínculo y o relación con México, de cualquier tipo.
sentimental, de inversión. Es decir, la complejidad y la profundidad que hay entre las relaciones entre México y Estados Unidos, amén de las inversiones estadounidenses, ¿no? Imagínate las plantas que están allá en el Bajío, las plantas ensambladoras de autos y de otros bienes, pues evidentemente esto lo vuelve demasiado complicado, para decirlo menos. Y por el otro lado, México y Estados Unidos tienen 17 ciudades gemelas y viven ahí alrededor de 20 millones de personas, que es la población aproximadamente de Guatemala. Es decir, en la frontera tenemos un país, por decirlo así, ¿no? En términos de dinámicas económicas. El cruce fronterizo más transitado en el mundo diariamente es el de Tijuana a San Diego, ¿no? Con aproximadamente 1 millón de cruces fronterizos diarios, entre transporte de carga, vehículos particulares, peatonales, ¿no? Entonces, estos aspectos son francamente indisolubles, esa relación. Y pasando al tema de la soberanía, a mí me parece que la presidenta lo ha hecho bien. ¿En qué sentido? México no ha sido castigado con aranceles, ¿no? Es decir, ha podido subsistir en esta relación difícil con Estados Unidos rumbo a la ruta de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, así conocido con el acrónimo, pero hasta el momento ahí se ha mantenido. Ahora, regresemos a la primera parte de la entrevista, que desde luego las presiones de Trump, cuando declara el 20 de febrero el Departamento de Estado del año pasado, declara a 6 organizaciones criminales mexicanas como terroristas, ahí sí fue un cambio determinante, ¿no? Porque ya se utiliza el término narcoterrorismo, que desde mi punto de vista es un error serio, pero en esos términos pues, le permite a Donald Trump, de acuerdo a los aspectos de su sistema jurídico, pues poder presionar por otras rutas rumbo a la negociación del Tratado de Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Es bien interesante estos dos lados de la moneda que nos señala Javier, porque por una parte nos dice, es complicado por determinados elementos que Estados Unidos haga efectiva una intervención militar hacia México, ¿no? Usted nos dio varios elementos por los que sería realmente complicado, pero por otra parte, al final nos señala este decreto, pues, que da Trump a las organizaciones, pues, narcocriminales, ¿no? Como narcoterrorismo. Y en ese sentido, pues, eh, parece ser que se abre una nueva posibilidad de elementos, pues, o pretextos para poder ingresar al país, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá que estar pendientes, pues. Y Javier, eh, pues no nos queda más que agradecerle mucho por su participación. Gracias por aceptar la Con invitación. mucho gusto. Pero antes de irnos, quisiéramos irnos con una idea que resumen un poco, me parece, lo que hemos platicado hoy. Y es que en este delicado equilibrio, aunque para usted parece que no es tan delicado este equilibrio entre soberanía y seguridad. Usted un poco ya nos aseguró, nos da un poco la tranquilidad de que no va a haber esa intervención militar directamente hacia México. Pero bueno, en este delicado equilibrio entre soberanía y seguridad de los mexicanos, la historia, específicamente la historia reciente de Venezuela, pues nos enseña que el combate al narcotráfico puede convertirse fácilmente en un buen disfraz para la injerencia de los Estados Unidos en, en los países, ¿no? Como dije específicamente en Venezuela. En este sentido, pues esperamos que el gobierno de la presidenta Sheinbaum tenga la inteligencia y la valentía necesarios para defender lo que aún nos pueda quedar de soberanía. Nuevamente, doctor Javier Oliva, le agradecemos su presencia, a todos nuestros, pues, televidentes, también les agradecemos mucho que nos hayan acompañado durante este tiempo y nos encontramos hasta la próxima.
Buenas noches.